Bueno, muy buenas noches, distinguidos amigos, amigas. En nombre de la Academia Dominicana de la Historia, les damos la más cordial bienvenida a esta puesta de circulación de la obra Lino Zanini, el nuncio que desafió a Trujillo, a cargo del distinguido jurista Benjamín Rodríguez Carpio. Con la presentación de este libro, la Academia Dominicana de la Historia se suma a la conmemoración del 60 aniversario de la Carta Pastoral de 1960. Saludamos a la mesa de honor integrada por el presidente de esta Academia Dominicana de la Historia, licenciado José Checheco. A su izquierda, el licenciado Bernardo Vega, miembro de número y pasado presidente de la Academia Dominicana de la Historia. El autor del libro que nos convoca esta noche, el licenciado Benjamín Rodríguez Carpio. Y una visita muy especial que también está en esta mesa de honor, Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio. Un aplauso para los miembros de la mesa de honor. Asimismo, saludamos a los expresidentes de la Academia Dominicana de la Historia, si están presentes, ¿no? A los miembros de número, doctor Wenceslao Vega, miembros correspondientes y colaboradores que se encuentran presentes. Asimismo, a los invitados especiales, al magistrado Samuel Arias, juez de la Suprema Corte de Justicia, a los familiares y amigos del autor que están presentes en esta noche, a los amigos y amigas que siempre nos acompañan en las actividades de esta academia. A seguidas, llamamos al presidente de la Academia Dominicana de la Historia, el distinguido José Checheco, quien tiene a su cargo las palabras de salutación. Por favor. Gracias, muy buenas noches. Muy brevísimas palabras para expresarles la complacencia de la Academia por la presencia de todos ustedes aquí esta noche, en que ponemos el libro de Benjamín Rodríguez Carpio, Lino Zanini, el nuncio que desafió a Trujillo. Como muy bien dijo Lucy, esto forma parte de una serie de actividades que la Academia viene realizando y tal vez podamos seguir realizando este año, donde se conmemoran 60 años de la Carta Pastoral famosa de enero de 1960, que contribuyó sin lugar a duda en ese último año ya de la dictadura a debilitarla y contribuir de alguna manera a su desaparición. Este año 1960 también se conmemoran otros eventos importantes que la Academia ha querido que no pasen desapercibidos. Hace una semana, 15 días, tuvimos una conferencia a cargo de Miguel Guerrero, miembro del número de la institución, sobre el atentado de Trujillo a Betancourt, que se va a conmemorar 60 años el próximo 24 de junio. Pero también este año se va a conmemorar una efeméride que el país, con toda seguridad, celebrará por todo lo alto, que fue en noviembre de 1960 el trágico asesinato de las hermanas Mirabal. De manera pues que agradecemos la presencia de todos ustedes esta noche. Muchas gracias. Bien, a seguidas le vamos a dar las palabras a Monseñor Benito de la Rosa y Carpio, quien tiene algo que decir.
la semblanza sobre todo. Él va a presentar el autor. Monseñor. Voy a presentar al autor. Buenas noches. Este checo ha sido tan breve que ahora me da vergüenza de hablar. No seré tan breve, pero trataré de ser breve. Ustedes saben que checo coincidimos los años de estudios. En estos, ahora cuando le dije, tú y yo recuerdo, fue que nosotros fuimos compañeros de estudio. Sí, pero recuerda que tú estabas muchos años más adelantado que yo, no tenemos la misma edad, no venga a confundir las cosas, ¿sabes? Ya claro esto. En esta semblanza yo me quiero fijar en 12 puntos, que como digo, quiero ser breve siguiendo el ejemplo del director de esta academia. El primer punto es, Benjamín nació en 1971. Yo puedo decir su edad todavía, porque si fuera mujer no lo diría, jamás se me ocurriría. Pero él sí, nació en Higüey, y de esos años que él estuvo hasta 1980, un servidor era rector del seminario menor en Higüey y también el rector de la Basílica. Yo hacía esas dos cosas. Y de esa época, de ese tiempo en Higüey, de esos años, recuerdo muy bien que iba con mucha frecuencia un muchachito que eran dos ojos, así como los tiene ahora, todavía los conservo, que eran ojos nada más. Yo decía, pero ese cuerpecito lo que tiene es ojos nada más. E iba siempre con un interés a preguntarme. Me preguntaba de todo. Y eso me maravillaba a mí, ver ese muchachito tan chiquito, interesado en tantas cosas, en saber, en beber cosas. ¿Quién me iba a decir que a esta edad, en la Academia de la Historia, el muchachito de 7 a 10 años iba a presentar un libro nada más y nada menos que en la Academia de la Historia, una investigación completa? Es decir, el niño que yo conocí de 7 años sigue siendo el mismo ahora, con ese deseo de investigar. Muchas gracias. Él me dijo que resaltara, porque de alguna manera lo acompañé cuando era niño, pero también ahora, para la publicación de este libro, yo le di todo el apoyo que pude. Él dice que lo valora mucho, pero yo solamente quiero decir, porque me ha insistido, que sí, que todavía un servidor le sigue ayudando en esta tarea, y lo acompañé en lo que pude con este libro. Segundo punto, los estudios primarios y secundarios los hizo en Higüey, en la escuela Juan 23, y en el colegio de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Allí hace esa primera etapa, realiza todos sus estudios en esa época y lo realiza. Entonces, después, él viene a la universidad. Tercer punto son sus estudios en la Universidad de Higüey, pasa a Santiago. Él ha vivido en Higüey sus primeros años, Santiago, como estudiante, y allí reside todavía. Se quedó allí, se fue a Santiago y se quedó en Santiago. No hablemos más, se enamoró de Santiago, no sé de quién fue que se enamoró, si de Santiago o de alguna persona más, pero se dio en Santiago, y después en el Ceibo, el último lugar donde estuvo como juez de tierras y esto, pero todavía sigue muy ligado a Santiago y a Higüey. Entonces ese dato es también significativo. Quiero resaltar que su vida se pasa de Higüey, Santiago y el Ceibo. Un quinto punto que vale la pena resaltar es estudios básicos de universidad. Él es derecho, abogado. Me gustó mucho la expresión jurista. Él es un jurista. Esa palabra dice mucho, porque no solamente habla del derecho, el abogado que defiende causas, sino jurista, un enamorado de lo que es el derecho. Y esos son sus estudios en el derecho. Es un abogado que ha ejercido todas las veces como abogado, pero yo me quedo pasmado porque el niño estudioso de 7 años sigue siendo todavía. En su haber tiene más de 7 diplomas, ha continuado con estudios de posgrado en la edad que tiene, y diplomas de posgrado certificados de sus estudios, lo cual indica que sigue siendo
sigue siendo un estudioso continuo. Estudia todos los días. Esos ojos le sirvieron para estudiar. Si usted estudia de todo, usted quiere hablar de pelota, hablen con él, que es un catedrático de la pelota. Él sabe, es decir, se preocupa de estudiar las cosas y desde niño conserva una memoria que yo llamo histórica. Es una memoria que tienen los historiadores, tienen una memoria increíble, lo recuerdan todo. Entonces él conserva esa parte de lo que es en sus estudios, se interesa por muchas cosas. Yo debo resaltar también que en sus primeros años él trabajó con el doctor D'Artagnan Pérez Méndez. Fue como su hijo espiritual. Él fue su hijo espiritual, pero fue su hijo también de ética. Yo creo que él copió la ética de D'Artagnan Pérez y eso le ayudó mucho. Él, como abogado, fue juez. No voy a tener mucho, fue juez en Santiago. En Santiago lo aprecian mucho esa época de juez por su ética. Después fue juez en el Sego, lo mandaron a apagar fuegos en problemas de tierras que había en el este. Bueno, esa fue otra etapa de su vida. Actualmente él es profesor en la Madre Maestra de varias materias, tanto normalmente en Santiago, pero también da algunas veces aquí. Él actualmente trabaja ya no como juez, ha tenido varios trabajos, pero en la oficina de la firma Estrella y Tupete, trabaja como abogado y trabaja en esa oficina a tiempo completo. Como escritor, es escritor, ha escrito 2 libros más, pero jurídicos. Este es el primer libro en que se lanza a la historia. Entonces, hacer estas hazañas es abogado, es profesor, es escritor, es un estudioso continuo de muchas cosas. Y él, al publicar este libro, lo hemos hecho coincidir también, porque lo hemos insistido, que este año se cumplen 100 años del nacimiento de Monseñor Pepén. Entonces, como Monseñor Pepén tuvo mucho que ver con esa carta pastoral y con la sustancia de este libro, se le ha querido dedicar también a Monseñor Pepén. Debo resaltar que este libro es también en homenaje de Monseñor Pepén, con motivo de sus 100 años, pero también por su importante participación en todo lo que Monseñor Pepén tuvo que ver con esta carta, que fue algo muy importante de su papel. Yo quiero resaltar esos puntos de aquel que ha escrito este libro para nosotros, con todo su valor académico, de investigación. No voy a decir, aquí hay varios historiadores están aquí, que le ayudaron en esa obra, en la investigación, y lo han valorado muchísimo. Y voy a terminar solamente con un punto, porque es una semblanza y debo ser completa. Uno de los a lo que dedica su tiempo favorito es el dominó. Uno de sus pasatiempos favoritos es jugar dominó. Lo único que yo puedo decir, con perdón del mismo Benjamín, que él como escritor es excelente. Si como jugador de dominó fuera excelente, yo siempre jugaría con él. Pero me voy a quedar tranquilo, seguiré jugando de todas maneras. Estoy jugando dominó, pero como escritor ha sido excelente, es el niño investigador de pequeño, se ve que a través de la vida no se dañó, sigue igual. Gracias, Benjamín, por ser como tú eres desde pequeño y por ofrecernos este libro. Muchas gracias a usted y déme sobre todo las gracias porque fui breve. Muchas gracias. Bueno, y gracias a Monseñor de la Rosa y Carpio también por las palabras y la semblanza del autor de esta noche. Bien, la obra que se presenta esta noche, Lino Zanini, el nuncio que desafió a Trujillo, está a cargo del académico y pasado presidente de esta Academia Dominicana de la Historia, licenciado Bernardo Vega, quien es autor de más de 34 libros sobre historia dominicana, 6 de los cuales
han merecido premios nacionales. Otros 2 han sido publicados en Europa. Como arqueólogo, fue director del Museo del Hombre Dominicano. Graduado del Wharton School of Finance de la Universidad de Pensilvania. Estuvo vinculado al Banco Central por espacio de 14 años, como asesor económico del gobernador, miembro titular de la Junta Monetaria y, por último, como gobernador. Ha representado el país en múltiples conferencias internacionales de carácter económico. Fue embajador de la República Dominicana ante el gobierno de los Estados Unidos. Fue presidente de la Academia Dominicana de la Historia, de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos y principal ejecutivo de la Fundación Cultural Dominicana. Fue profesor de la Universidad Autónoma Santo Domingo, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, director del periódico El Caribe y presidió la Junta Regentes de INTEC. Actualmente es investigador, consultor internacional, columnista e historiador. Con ustedes entonces el licenciado Bernardo Vega, que hablará desde la mesa de honor presentando la obra Lino Zanini, el nuncio que desafió a Trujillo. Monseñor, presidente Checheco, Rodríguez Carpio, colegas, miembros de la academia, amigos todos. Era hora de que se escribiera un libro sobre Lino Zanini. Yo lo defino como el nuncio sietemesino, no porque tuviera nada que ver con su nacimiento, sino que tan solo estuvo 7 meses en el país, desde mayo de 1959, desde octubre del 59 a mayo del 60. Esta obra lleva una excelente introducción de Tom Lluveres, quien está aquí presente y sigue la tradición del Padre Sáez, de Monseñor Noel, de Fray Cipriano de Utrera, de Polanco Brito, de sacerdotes, historiadores. Lo primero que uno trata de averiguar es ¿de dónde se nutrió este señor para poder escribir este libro tan grande? ¿Cuál fue su bibliografía? Porque los archivos del Vaticano no están disponibles para esos años. Cuando yo presidí la academia y me enteré de que los papeles del Vaticano estaban disponibles hasta el año 39, escribí allá para que me mandaran el material sobre el nuncio que negoció con Trujillo el tema de la matanza de los haitianos, que junto con Zanini son los 2 grandes eventos importantes en que estuvo involucrada la nunciatura. Y me explicaron que como él siguió allí hasta el 42, pues no estaban disponibles. Imagínense, los papeles de la Segunda Guerra Mundial no van a estar por un tiempo, pero un investigador de origen dominicano, pero norteamericano, más audaz que yo, se le ocurrió que en vez de pedir el archivo del nuncio, que le dieran el archivo de la persona que el nuncio le escribió, que era el secretario, digamos, de Relaciones Exteriores del Vaticano, que era nada menos la persona que luego fue el Papa Pío XII. Y él sí consiguió el material y lo hemos discutido aquí, que es interesantísimo. Trató de bregar con los archivos de la Cancillería y no pudo, por la no disponibilidad de ese material, por razones, digamos, logísticas, para no utilizar otro texto. Sí tuvo la suerte y la inteligencia de trabajar los archivos de Monseñor Reilly en Filadelfia, el periódico El Caribe, el Archivo General de la Nación, y ya con anterioridad Ángel López había trabajado los archivos de España, de Franco, sobre este periodo, y yo he trabajado los archivos norteamericanos de ese periodo y él los cita.
y lamentablemente el canciller de entonces que bregó con Zanini, Herrera Báez, no dejó memorias. Cuando yo escribía sobre este periodo, escribí una carta a Barcelona con una serie de preguntas y él me dijo que eran muy interesantes las preguntas, pero que todas él las iba a contestar en sus memorias. Ya no está entre nosotros y tampoco está en las memorias. Yo creo que este autor, Benjamín Rodríguez Carpio, buscó respuestas a dos preguntas básicas. ¿La actuación de Zanini fue una iniciativa propia de él o actuó bajo instrucciones del Vaticano o tal vez hasta del propio Papa Juan XXIII? Y la segunda es, si se hubiesen atrevido los 6 obispos, si Zanini no estuviese aquí, a publicar una pastoral como la que hicieron. Todo esto ocurrió 6 meses después de la fracasada invasión de junio del 59, coincidiendo en enero del 60 con el apresamiento de los muchachos del 14 de junio, varios de los cuales están aquí esta noche, apresamiento de seminaristas. Por supuesto, ya desde enero del 59 Fidel Castro estaba en el poder. Desde esa misma fecha había asilados dominicanos a la Embajada de Venezuela en Ciudad Trujillo. Betancourt estaba ya en el poder otra vez. Y Monseñor Pepén ya nos dio la respuesta a la segunda pregunta. Y lo logró, ese comentario lo hizo después de la muerte de Zanini. Hay una tendencia, no sé por qué, de sacerdotes de divulgar información importante después que ha muerto la persona que ha actuado importantemente. Y Monseñor Pepén dijo: sin la presencia del representante de la Santa Sede, hubiera sido prácticamente imposible, o por lo menos muy difícil, la emisión de la carta pastoral. Los 6 obispos de entonces éramos en potencias 6 opiniones y 6 criterios diferentes. Faltaba una conferencia de los obispos, esa apenas se constituyó en septiembre del 62. No era fácil, por lo mismo, un acuerdo ante una situación tan difícil como la que vivía el pueblo dominicano en aquellos días. Era difícil y es explicable. La unión y convergencia de las diferentes opiniones, pero para bien de todos se logró. El instrumento de Dios fue el nuncio Lino Zanini. Sí, uno de los obispos firmantes admite que fue el nuncio quien los estimuló, los presionó, los convenció de firmar esa carta. Dentro de los propios obispos había divergencias grandísimas. Monseñor Veras, por ejemplo, era un individuo conservador con una extensa familia aquí que podría verse muy afectada por represalias por parte del régimen de Trujillo. Era más fácil para Panal y Raile, que eran extranjeros y no tenían familiares aquí, y efectivamente Trujillo quien más atacó públicamente fue ellos dos. Y en cuanto a malas relaciones entre la Iglesia y Trujillo, nada más que el antecedente de Rafael Castellano del 32 al 34, tuvimos un nuncio, Monseñor Sino, del 53 al 59, que no expresó ninguna hostilidad hacia el régimen. En el 54 se había firmado el concordato. Monseñor Pittini, desde 1935 a 1960. Si ustedes leen algunos de los documentos de la delegación americana de la época, pensaba que este señor de origen italiano era fascista. Por lo menos sus textos sobre el peligro comunista son muchos
y contundentes. Pero en este momento de la pastoral tenía 82 años y estaba totalmente ciego. Yo me acuerdo de niño yendo a la catedral y en sus discursos se oían más el chasquido de sus dientes que lo que decía, porque andaba con una caja de dientes, ¿no? Por un ejemplo, en agosto de 1957, cuando un congresista americano se quejó de lo que pasaba aquí, él le mandó una carta pública donde decía: le puedo decir con absoluta franqueza que la República Dominicana es un país donde el ciudadano goza de completa libertad. Todas las actividades legales pueden ser ejercidas con toda libertad, tal y como ocurre en los Estados Unidos. Es el tipo de actitud de algunos de los obispos de aquella época. La invasión del 59 fue, por supuesto, pero sabemos su nombre, el 14 de junio. El Papa nombró a Zanini el 16, 2 días después, pero todavía ningún periódico en el mundo hablaba de la intervención, así que no creo que eso fue una reacción del Papa ante la noticia de la invasión. Sí lo fue porque ya Fidel Castro estaba en Cuba, existía el síndrome de la Segunda Cuba, que lo mismo podía ocurrir en Santo Domingo. La iglesia ya tenía serios problemas en la Cuba de Fidel Castro. Cuando se informó que venía Zanini, uno de los varios dictadores que habían buscado refugio aquí, en este caso Perón, advirtió que ese era el mismo nuncio que había estado atacándolo a él en Argentina, pero realmente era otro apellido Zanin y no Zanini. Y Juan XXIII había estado en Bulgaria entre 1925 y 1931, bregando con el zar Boris III, en Turquía del 34 al 44 con Atatürk, y en Grecia durante la Segunda Guerra Mundial con el rey Jorge. Es el autor de Pace in Terra y Madre Maestra. Se le considera un papa liberal y por eso algunos piensan que el nombramiento de Zanini reflejaba ese tipo de actitud. ¿Cuáles fueron los primeros días de Zanini en Ciudad Trujillo? Evitó llegar el 24 de octubre porque era el cumpleaños de Trujillo y se daban grandes fiestas. Él llegó el 25, el día después. Cuando presentó sus credenciales, entregó el texto previamente, pero allí no se alababa a Trujillo. Y cuando se lo preguntó, dice: pero el presidente es negro, Trujillo no tiene ningún cargo oficial. Luego fue y visitó la catedral, una cosa de rutina. Cuando llega un nuevo nuncio, tampoco en su discurso habló de Trujillo. Lo invitaron a inaugurar el aeropuerto, aceptó, y ahí ni siquiera mencionó a Ciudad Trujillo. Se refería a la capital con varios nombres, la Primada de América, etc., pero ni siquiera la llamó Ciudad Trujillo. Y finalmente, todo esto en los primeros 20 días en los primeros 20 días de enero, pues se negó a bendecir la feria ganadera porque dijo que eso era una función de un párroco, no de un nuncio apostólico. No era nuncio en Haití, así que no tenía que bregar con Duvalier, porque el nuncio en Haití se separó de la nunciatura en Santo Domingo en los años 50. La llegada de Zanini tiene lugar poco antes de que se develara el complot del 14 de junio y los seminaristas y los consecuentes ataques a la iglesia. El papel de los sacerdotes cubanos fue importante en esa época. El ministro norteamericano Henry Dearborn era protestante, pero estaba casada con una peruana católica y tenían relaciones cercanas uno con el otro.
Y el propio Dearborn le sugirió al Departamento de Estado que tanto en Washington como en Roma tratara de averiguar cuál era la intención del Vaticano en la República Dominicana, y sugirió que se apoyara a la labor y la actitud de Zanini en el país. Existían precedentes: la carta pastoral contra Pérez Jiménez del 58, contra Rojas Pinilla en el 57, no hubo carta pastoral contra Batista a pesar de la violencia de los años 57 y 58 allí. A principios de enero se habían apresado varios seminaristas en Don Bosco, y ese apresamiento violaba el concordato. Era el grupo que se llamaban los Nuevos Trinitarios, y el papel del nuncio era pedir que lo soltaran porque violaba el concordato, pero no lo hacían. También ya para esa época el conflicto con los Estados Unidos y Trujillo era fuerte. El asesinato de Galíndez, o su rapto y posterior asesinato desde los Estados Unidos, el hecho de que no graduaran a Ramfis en Fort Leavenworth, y este vino muy antiamericano, eran momentos de, tal vez algunos lo recuerdan, de las estaciones de radio en Cuba, Venezuela y Santo Domingo insultándose mutuamente. Batista estuvo en el país hasta agosto del 59. Trujillo organizó la invasión, la fallada invasión de Trinidad a Cuba. Planeaba invasiones contra Betancourt. En julio se asesinaron personalidades como Marrero Avisti y el banquero Morales. Trujillo contrató a mercenarios europeos para crear una legión extranjera. En julio del 59, los norteamericanos metieron preso a un miembro del Servicio de Inteligencia de Trujillo, Augusto Ferrando, en Miami, por estar contrabandeando armas. Es decir, había un ambiente bastante hostil hacia Trujillo ya en Washington. En enero del 60, coincidiendo con el apresamiento de los muchachos del 14 de junio, el Consejo Nacional de Seguridad decidió que los norteamericanos deberían acercarse e identificar potenciales oposicionistas que pudieran ser los sustitutos de Trujillo. También se dio cuenta Washington que poco o nada podía hacer a través de la OEA para condenar a Fidel Castro, cuando todos los países de América Latina insistían que habían que resolver antes o simultáneamente el problema de Trujillo. Como 5 o 6 días después de la pastoral, llegó al país el senador Smathers con Baby Rebozo, el amigo íntimo del vicepresidente Nixon, junto con Poli, todo tratando de buscar que Trujillo se fuera del país de una forma elegante. Y ya en mayo, coincidiendo con la salida del nuncio Zanini, Eisenhower en una reunión dijo que me gustaría ver tanto a Fidel Castro como Trujillo aserrados, salir de ambos. Ya en febrero, el 27 de febrero del 60, un mes después de la pastoral, el conservador Monseñor Veras no mencionó a Trujillo en uno de sus discursos. Hubo una segunda pastoral en febrero. En abril del 60 se intensifica la búsqueda de contacto con disidentes dominicanos para preparar a los sustitutos de Trujillo. Y 4 días después de irse Zanini del país, siendo Jueves Santos en la catedral, se asesinó a un colombiano que estaba tratando de buscar refugio en las habitaciones de Monseñor Pittini. Luego vendría pocos días después el atentado
contra Rómulo Betancourt, donde este quedó herido. Quería poner en contexto lo que estaba ocurriendo a la luz de la publicación, bueno, no se publicó, no, a la luz del pronunciamiento de la pastoral. El autor narra cómo Monseñor Pepén fue visitado por jóvenes que le informaban del apresamiento de los integrantes del 14 de junio. Vino a la capital, habló con Zanini. Zanini le pidió que preparara un texto, que sería una primera versión. Luego, según el cardenal López Rodríguez, los dominicos Rubio y Tamargo tuvieron que ver con la versión final. Cuando don Cucho Álvarez ve a Monseñor Veras y le dice que está muy sorprendido por la pastoral, este le dijo que era una iniciativa del nuncio, lo que quiere decir una iniciativa del Vaticano. Fue lo segundo que le enfatizó. Una copia de la pastoral fue sacada clandestinamente del país. Lo hizo el primer secretario de la embajada alemana, Klaus von Ansberg, quien luego sería famoso porque se casó con la reina de Holanda. Se hizo a través de un empresario dominicano llamado Baby Ricard. Llegó a Puerto Rico la carta. Morales Carrión, quien jugaría un importante papel en el gobierno de Kennedy, la envió al New York Times y gracias a los esfuerzos del gobierno de Venezuela fue leída en forma íntegra en la OEA. ¿Cómo se pudo distribuir la pastoral? Docenas de copias a cada iglesia sin que se enterara Johnny Avis del Servicio de Inteligencia de Trujillo. Es una de las preguntas más interesantes. Fue totalmente sorprendido la gente. Emilio Rodríguez de Morici, quien vivía frente a la iglesia de la Mercedes, cruzó, se enteró del asunto, se lo hizo saber a Trujillo. Trujillo mandó a don Cucho a ver a Veras y Veras dice, pero me sorprende que no lo tenga porque se lo mandamos hace 4 días. ¿Y cómo? O por correo se lo mandamos. Y no lo habían recibido en Palacio, o si lo habían recibido no lo habían abierto. ¿Cuál es la reacción de Trujillo? Manda a su canciller Herrera Báez a ver al Papa. El periódico Observatorio Romano da esa noticia y el propio Herrera Báez, en una carta a Trujillo que yo reproduje ya hace varios años, dice que el Papa le dijo: en la violencia nada dura. Y la respuesta de Herrera Báez, bueno, eso puede ser 1 o 2 semanas, pero mi jefe lleva 25 años en el poder. Es importante el papel de Zamoré, que era el que manejaba las relaciones exteriores del Papa en esa época. Si ustedes cruzan los Andes de Argentina a Chile o viceversa, en el paso más importante, ese se llama el Paso Zamoré, en honor de Monseñor Zamoré, quien como representante del Papa en 1984 resolvió el famoso conflicto por el canal de Beagle entre esos 2 países. El Vaticano, ante la ausencia ya de Zanini, envió a Monseñor Pacini, quien había estado aquí como nuncio del 46 al 49 y había llevado una actitud bastante complaciente con Trujillo, pero en esta segunda visita su actitud fue muy fría. Luego vinieron los incidentes en La Vega y San Juan de la Maguana. A Monseñor Riley lo atacaron fuertemente en San Juan de la Maguana, y quiero enfatizar que cuando en la Guerra Civil del 65 Riley escribió varias cartas a los principales periódicos norteamericanos, muy críticos de los comunistas dominicanos y siguiendo la línea de que la intervención era correcta porque los comunistas estaban controlando el país. Trujillo se le ocurrió pedir que lo nombraran benefactor de la iglesia.
los obispos tuvieron que decir que no tenían potestad para hacer ese nombramiento, que tan solo lo podía hacer el Papa. Trujillo quiso declarar a Zanini non grato, organizó la famosa falsa recepción en la nunciatura, donde el nuncio invitaba a la gente a ir a la nunciatura a una fiesta que era una falsedad total. Trujillo se apareció allí. Trujillo comenzó a llamar a Juan 23 Juan Pendejo. Yo publiqué hace un tiempo un largo intercambio entre Joaquín Balaguer, que era vicepresidente, y Zanini sobre las quejas de la iglesia, de los foros públicos contra la iglesia, etc. Le llamo un largo intercambio gongorino. Y desaparecido ya el dictador, el triunvirato condecoró a Zanini en 1964. Respondiendo a la primera pregunta, si fue una iniciativa de Zanini o si venía por órdenes expresas del Vaticano para seguir con esa política, Víctor Gómez Vergés entrevistó a Zanini y este dijo que sus instrucciones eran, y cito, conservar prudente distancia y mantener frías relaciones con Trujillo y su régimen. Y cumplió esas instrucciones a cabalidad. Falta averiguar, pero usted lo pondrá en una segunda edición ampliada, cuáles fueron las relaciones entre Lino Zanini y Perón cuando fue nombrado nuncio en Buenos Aires entre 1973 y 76. Bueno, para esa época. Esta pastoral fue la primera en la historia del país. Ayer salió otra, ya son muy comunes las pastorales. Si me pregunta cuánto van en los últimos 12 meses, no sé. Pero esa pastoral, como dice alguien en este libro, fue la más importante después del Sermón de Montesinos en el siglo XVI. Fue una pastoral que estimuló al país entero, estimuló a los héroes del 30 de mayo a acelerar su propósito de salir de Trujillo. Por eso se me ocurre a mí que podría ser adecuado que dentro del propio monumento a Montesinos se colocara una placa como un homenaje colectivo a los 6 obispos, a Rubio, a Tamargo y a Zanini. Otra alternativa es una calle, solamente a Zanini. Tenemos el arzobispo Mariño Laportes, la Noel, Rococochía, Fantino Falco. Así que esa podría ser otra alternativa, aunque yo creo que homenajear a uno y no a todos, cuando todos fueron responsables de la carta, no es tan buena solución. Finalmente quiero felicitar a Benjamín Rodríguez Carpio por su primer libro de historia, que espero y estoy seguro no será el último. Muy bien, excelente, y vamos a tomar nota de esas propuestas, esas iniciativas de nombrar una calle, de poner en el mausoleo de Sermón de Montesinos. Bueno, ya las autoridades competentes podrán decidir. Sin más preámbulos, vamos a escuchar el autor de la obra, el distinguido jurista Benjamín Rodríguez Carpio. Buenas noches reiteradas a los miembros de la mesa directiva de este acto. Mi saludo cordial, fraterno, sincero a todos y cada uno de ustedes, cuya presencia recibo con beneplácito
y como un testimonio de amistad y de consideración hacia mi persona. Dice una voz popular que los amigos se conocen en la cárcel o en el hospital, y agrego yo, en una puesta en circulación martes por la noche. Mi agradecimiento también a la Academia Dominicana de la Historia por hacer posible esta actividad. En el caso de su presidente, el licenciado José Checo, se duplica la gratitud por lo que veremos en breve. Quienes me conocen saben que soy abogado, profesor universitario, ex juez, y por eso muchos se han sorprendido de que los convoque a la puesta en circulación de una obra de carácter histórico. Máxime si se toma en cuenta que mis anteriores publicaciones han sido sobre temas jurídicos. En ese contexto, la pregunta que muchos me hacen es: ¿qué te motivó a escribir historia? Por eso, creo que mi primer deber ante ustedes es intentar responder esa pregunta. Aquellos que me conocen un poco más a fondo saben de mi afición por la historia de modo general y por el tema de la era de Trujillo de modo particular. A mí, como a muchos dominicanos, todavía nos asombran algunas historias de este personaje y de aquella época. Pero de manera más específica, siempre me llamó la atención el tema de la famosa carta pastoral, firmada por los obispos dominicanos en enero de 1960, en la cual le leían al dictador una verdadera cartilla de derechos violados sistemáticamente por la dictadura. Eso me hizo caer de algún modo en las relaciones de la Iglesia Católica con el régimen, las cuales mucha gente resume en el siguiente enunciado: la Iglesia se pasó 30 años apoyando a Trujillo y cuando se dio cuenta que iba a caer, se le volteó. Ese resumen tan corto de una historia que yo intuía más compleja siempre me pareció un simplismo, así que me intrigaba saber cuál era la historia detrás de esa historia. Esta intriga me llevó al personaje central del libro que someto a la elevada consideración de todos ustedes esta noche: el nuncio apostólico de su santidad Juan XXIII, Monseñor Lino Zanini, a quien siempre se asociaba con dicha carta pastoral como los sarmientos con la vid, para citar una frase del propio nuncio en su discurso de presentación de cartas credenciales. Por eso, un buen día empecé a investigar más a fondo lo que había sido su estadía en el país, a partir de obras que ya había leído, como las memorias de Monseñor Juan Félix Pepén Solimán, publicadas en el año 2003, y las obras de Bernardo Vega, especialmente Los Estados Unidos y Trujillo, 1960-1961, los años finales. En esta última obra, voluminosa, de casi 800 páginas, el licenciado Vega menciona al nuncio Zanini muchísimas veces en el centro de los acontecimientos relatados, y eso captó mi atención. Tomando como punto de partida lo anterior, revisé otros autores, pero sobre todo los periódicos de la época, hoy digitalizados y accesibles de manera muy confortable en el Archivo General de la Nación. Allí pude ampliar la información ya conocida y sobre todo descubrí sucesos no relatados por otros autores, como el episodio de la inauguración del aeropuerto Trujillo, obra que el nuncio Zanini fue invitado a bendecir y cuya oración de bendición podía interpretarse como una invitación a Trujillo a irse por ese mismo aeropuerto, cuando dijo: que el arcángel San Rafael sea nuestro compañero de viaje, para que con salud y gozo podamos retornar a nuestros lares. También su negativa en todos sus discursos públicos a referirse a la capital del país como Ciudad Trujillo, nombre oficial que ostentaba desde 1936, encubriéndolo en apelativos como insigne capital de las Américas o el pueblo de Santo Domingo, y así otros episodios.
Fue entonces cuando conversé con mi muy querido primo y tío, Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, arzobispo emérito de Santiago, a quien me une una bonita relación familiar desde mi nacimiento hasta la fecha, y les revelé mi propósito de investigar y escribir sobre la estadía en el país del nuncio Lino Zanini. Al principio, Monseñor titubeó, pero cuando vio que la cosa iba en serio, me puso en contacto con el doctor Reinaldo Espinal, quien además de escribir una interesante columna histórica en el periódico Camino, no hacía mucho había dictado una importante conferencia sobre la Carta Pastoral. El doctor Espinal no solo me proporcionó el texto íntegro de su conferencia, sino que se puso a mi disposición para cualquier consulta que yo deseara hacerle, y sé que abusé de dicha licencia. Por eso, mi gratitud eterna al amigo que he ganado y que me honra con su presencia esta noche. También me acerqué a través de un amigo común al licenciado Bernardo Vega, quien no solo me recibió en su casa y me ofreció valiosísimas recomendaciones, sino que estuvo a la orden cada vez que le pedí aclararme un dato o darme alguna orientación e información. La coronación de todo ese esfuerzo colaborativo se refleja en el hecho de que haya aceptado no solo estar con nosotros aquí esta noche, sino hacer la presentación de la obra, lo cual le agradezco mucho más de lo que puedo expresar. Además, hice contacto con el padre Ton Lluveres, a quien tampoco conocía, buscando información, y este me proporcionó material interesante y sugerencias muy útiles, al punto que nos entrevistamos varias veces, tanto aquí en Santo Domingo como en Santiago, a medida que la investigación avanzaba. En el Archivo General de la Nación también encontré parte de la correspondencia diplomática de la Embajada Dominicana ante la Santa Sede de aquellos días, la cual contiene esclarecedoras informaciones. Gracias al Internet descubrí que la Congregación del Santísimo Redentor o Redentoristas, orden a la que había pertenecido Monseñor Thomas F. Riley, tiene unos archivos en Filadelfia, Pensilvania. Me puse en contacto a través de un pariente con el director de dicho archivo, el señor Patrick Hayes, con quien luego tuve comunicación por correo electrónico, vía por la cual coordinamos un viaje mío a esa ciudad. Desde que crucé el umbral de la Rectoría San Pedro Apóstol, allá en la llamada Ciudad del Amor Fraterno, me encontré con que Mr. Hayes me estaba esperando con 2 cajas en una mesa puestas a mi disposición, que contenían todos los papeles de Monseñor Riley, que ese archivo conserva, el cual incluye fotos, cartas, documentos personales y, lo más importante, testimonios escritos de ese obispo sobre hechos relacionados con mi investigación y una entrevista que él le concedió a un eclesiástico dominicano en 1988, desconocida en el país. Ese mismo fin de semana, traduje 2 de los documentos y uno de ellos figura íntegro como anexo a la obra. Además, gracias a la magia de la tecnología, he podido consultar las ediciones de la época del importante rotativo neoyorquino, The New York Times, con solo sentarme frente a la computadora desde cualquier lugar. En fin, cuando ya el primer borrador estaba completo, se lo llevé a Monseñor de la Rosa, a quien le pedí una sugerencia sobre quién lo podía revisar, y de inmediato mencionó el nombre de José Ches Checo, a quien llamó en mi presencia y lo comprometió. Efectivamente, el licenciado Ches Checo revisó el borrador e hizo importantes y acertadas recomendaciones, las cuales acepté casi todas menos una. Me sugirió que en la portada del libro solo figurara Monseñor Lino Zanini, ya que era el personaje central. Sin embargo, decidí en ese aspecto seguir mi propio criterio, porque quería rendir un homenaje personal a Juan XXIII por varias conexiones que tengo con su figura. Él erigió la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia,
La escuela en la que realicé mis estudios primarios y secundarios en Higüey lleva su nombre. La universidad en la que hice y todavía curso estudios universitarios y en la que soy docente desde hace más de 20 años debe su nombre a una encíclica social suya de 1961, Mater e Magistra, Madre y Maestra. Como si yo necesitara más justificaciones, cuando ya la portada estaba definida, el licenciado Bernardo Vega me apuntó otra. La presencia de Juan XXIII implica la nueva posición del Papa en la política hacia Trujillo, o dicho de otra manera, si Zanini actuó como lo hizo es porque fue designado y apoyado por Juan XXIII. Por otra parte, no ha faltado quien me pregunte por qué escribir sobre acontecimientos que no viví. Parece ser que en la mente de quien eso cuestiona está latente la idea de que solo los que vivieron una época determinada pueden escribir sobre ella. Eso significaría que hoy en día, en el siglo XXI, no podríamos escribir sobre lo ocurrido durante el periodo colonial o sobre la independencia. También vale la pena recordar lo dicho por Américo Lugo a Trujillo en una memorable carta de 1936, en la que explicaba por qué no se consideraba historiador oficial y por qué sobre su época actual solo podía limitarse a escribir un recuento de hechos sin hacer juicio de valor. Cito: creo un error la resolución de escribir la historia de la última década. Lo acontecido durante ella está todavía demasiado palpitante. Los sucesos no son materia de la historia, sino cuando son materia muerta. Lo presente ha menester ser depurado y solo el tiempo destila el licor de la verdad dulce y útil para lo porvenir. Todo cuanto se escribe sobre lo actual o lo inmediatamente inactual está fatalmente condenado a revisión. Termina la cita. Por lo tanto, ahora que la era de Trujillo es materia muerta, es cuando se puede escribir su historia sin que lo acontecido en ella esté demasiado palpitante. Eso, a mi juicio, habilita a quienes no la vivieron para escribir sobre ella. Terminado este ejercicio de autohabilitación, paso a referirme a otro aspecto. El título Lino Zanini, el nuncio que desafió a Trujillo, no es más que un reflejo de las actuaciones del protagonista principal que el lector descubrirá al avanzar en la lectura de la obra. Las actuaciones que implicaron un claro distanciamiento del nuncio con el régimen y los roces con aquel, aún antes de la pastoral, así como la inspiración e impulso de esta última, constituyeron sin duda un desafío, un rompimiento de moldes habituales en la diplomacia, no solo vaticana, sino de cualquier procedencia. Por otra parte, he dedicado esta obra in memoriam a Monseñor Juan Félix Pepén Solimán, higüeyano como yo, quien desempeñó un papel de primer orden en la gestación de la carta pastoral que él mismo llamó el documento eclesiástico más importante desde el Sermón de Montesino. Cuando Monseñor Pepén vino a la capital, aquel 21 de enero de 1960, a contarle sus tribulaciones al nuncio por tener escondido en su obispado a un ex seminarista, sobrino de un sacerdote suyo, compañero de promoción, perseguido por su vinculación al movimiento 14 de junio, quizás nunca pensó que pondría en marcha la rueda que desembocaría en una pastoral para la historia, como he titulado el capítulo 5 del libro. Sin embargo, la historia les reservó el rol de redactar el primer borrador cuando el nuncio, al contarle lo del joven perseguido, les respondió: esto no puede seguir así. La iglesia tiene que levantar su voz y hablar claro. No hay tiempo que perder. También les reservó el rol de sugerir uno que podría redactar un borrador cuando el nuncio decidió que había que llegar más lejos. Gracias a Monseñor Pepén, sabemos a ciencia cierta que el nuncio Zanini fue un elemento unificador de los obispos dominicanos de aquel entonces para que el hoy histórico documento viera la luz pública. En una feliz coincidencia,
en este 2020 se celebra el centenario del nacimiento de Monseñor Pepén, razón adicional para rendirle tributo. No he pretendido escribir una obra más sobre la era de Trujillo. He querido relatar la estadía del nuncio Zanini en el país, de lo cual ha resultado, sin yo proponérmelo, un relato de los acontecimientos más importantes durante esos 7 meses cruciales, utilizando como hilo conductor la figura del nuncio. Debo destacar que a más de una persona en las redes sociales y en conversaciones coloquiales, de algún modo les molesta que se hable tanto de Trujillo. Sin embargo, el tema lo hace actual la incredulidad con que a veces uno se encuentra en personas que dicen que ciertas historias no pueden ser ciertas, que son exageradas. Oportuno es, por tanto, seguir contando la verdadera historia de lo que pasó. No vaya a ser que sucumbamos a las pretensiones de algunos de reescribir esos acontecimientos a conveniencia. El tema tiene otro interés. Como aquí en la República Dominicana está muy fresca la desagradable memoria de un nuncio que no nos dejó precisamente gratos recuerdos de su paso por el país, creo oportuno que se sepa o se recuerde que muchos años antes otro nuncio se hizo famoso por actuaciones muy distintas y por lo tanto merece diferentes remembranzas sin pretender tapar los malos recuerdos, pero sin caer tampoco en injustas generalizaciones. Distinguido auditorio, Monseñor de la Rosa y Carpio, en sus palabras, con premeditación y alevosía, aseveró que si yo jugara dominó tan bien como escribo, sería un excelente jugador. O dicho en lenguaje dominístico, no sería una saga. Sin embargo, de esa afirmación interpreto que quiso decir que puedo seguir escribiendo, lo cual agradezco a alguien que tiene bastante en ese oficio, si tomamos en cuenta que a los 10 años era director del periódico de su escuela. En cuanto al otro aspecto de la aseveración, respondo que el dominó de Monseñor ha desmejorado en los últimos tiempos, por juntarse con muchas sagas, algunas de ellas aquí presentes, y ahí lo dejo. En fin, damas y caballeros, amigos, amigas, todas, todos, someto a la consideración de ustedes esta obra de mi autoría y acepto de antemano su veredicto, favorable o no. Muchas gracias. Bueno, con esto llegamos a la parte final de este acto de la puesta en circulación del libro Lino Zanini, el nuncio que desafió a Trujillo. Agradecemos vuestra presencia y esperamos verles en una próxima actividad de la Academia Dominicana de la Historia. Muchas gracias y tengan todos y todas muy buenas noches. Le invitamos a compartir en el primer piso de la Casa de las Academias un brindis donde vamos a poder continuar compartiendo sobre esta obra que esta noche se presentó. Gracias.